el plato fuerte. Sí hubo conferencia matutina y también con muy buenas noticias. Le entramos al plato fuerte en la Mañanera 360 porque hoy estuvo presente en Palacio Nacional el Gabinete de Seguridad. Por ahí vimos a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y al fiscal general de la República, Gertz Manero. Hoy se explicó cómo la disminución de los homicidios se debe a la consolidación de la estrategia de seguridad que viene desde el gobierno de López Obrador. Cuatro pilares de la estrategia, Sofi. Así es. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia en temas de seguridad, inteligencia que permite detener a delincuentes sin disparar una sola arma. También el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones de seguridad, las policías de los municipios, las policías estatales, con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, fortalecer esa coordinación. Y sí, por supuesto, la atención a las causas. Y ojo, la atención a las causas es un pilar muy importante. Y la atención a las causas son los abrazos y no balazos que iniciaron durante el gobierno de López Obrador. Abrazos a los jóvenes. Abrazos me refiero a oportunidades de trabajo y estudio. Así explicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues imagínense, 27 homicidios menos diario. 32%, pero digamos, el número de 32% a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Entonces, una reducción muy significativa. Evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor. ¿Qué nos ha permitido, desde mi punto de vista, este avance? Uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Tanto el fortalecimiento de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, que hace o tiene un área de inteligencia e investigación, y su coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las leyes que impulsamos para poder tener mayores elementos de información, para poder ser coadyuvantes del Ministerio Público, sea estatal o federal. Es decir, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ayuda a construir las carpetas de investigación con información para su judicialización y la detención de presuntos delincuentes. Son 34,000 personas que han sido detenidas, que presuntamente son delincuentes o que cometieron algún delito. Entonces, eso ha sido muy importante. Y la otra, el fortalecimiento de la coordinación. Nosotros estamos pues con mayor coordinación con las fiscalías estatales y con las secretarías de seguridad. Entonces, tomamos la caída que ya venía, o la disminución que ya venía del sexenio anterior, porque en el sexenio anterior fue muy importante parar este crecimiento exponencial. El sexenio de Calderón y luego el de Peña, el de Peña baja un poco y después los últimos 3 años es un crecimiento exponencial. Y del 2019 al 3 años después, 21, se estabiliza y luego comienza a disminuir. Nosotros ya tomamos en una línea de disminución y logramos este 32%, pues con la estrategia de seguridad que hemos definido, que nos está dando resultados. A un año de haber iniciado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad presentó el informe con cifras consolidadas hasta el 30 de septiembre del presente año. De septiembre del 2024 al septiembre del 2025, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó un 32%. Tan solo en el pasado mes de septiembre se redujo 27 homicidios dolosos diarios, menos que los que se registraron en septiembre del 2024. Destacar que en el último año 23 entidades federativas disminuyeron su promedio diario. Entre ellas predomina el Estado de México con una reducción de 43%, Guanajuato con 61%, 59% en Tabasco, Jalisco con 62%, Nuevo León 61% y Guerrero con 54%.
En el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional se ha reducido un 46% del promedio diario desde 2018. Este es el promedio más bajo de delitos de alto impacto en los últimos 8 años. En el robo de vehículos del 2018 al 2025 se disminuyó 48% en promedio. En lo que va del año se han registrado 108.9 robos de vehículos diarios. En el robo a transportistas el promedio diario cayó un 55% en lo que va del 2025. La cifra se redujo un 13.8%. También se presentaron los avances al combate al delito de extorsión, uno de los ejes prioritarios del Gobierno de México ante la alza de casos en seguridad. Desde la implementación de la estrategia para la extorsión se han promediado 647 denuncias, lo que representa un 85% en el incremento de la denuncia al C89. Gracias a la estrategia, 74% de las llamadas han terminado en extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real. Esta estrategia ha permitido abrir carpetas de investigación de 1.986 denuncias por parte de la Fiscalía. Con un año de gobierno, el equipo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch trabajan para asegurar la seguridad de las y los mexicanos y atender a los estados de mayor índice de inseguridad bajo la coordinación y colaboración de las 32 entidades federativas. Mañanera 360. Hay estos resultados de esta Estrategia Nacional de Seguridad que sigue fortaleciéndose, da resultados, al menos marca ya una ruta que marca esta tendencia positiva y una reducción importante en los delitos. Destacar pues esta reducción a delitos como el feminicidio, delitos como el secuestro, que tienen una reducción de hasta el 60%, muy importante. Y pues hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalla de cómo se ha dado esta detención de 34,690 personas a lo largo de este año, este primer año de gestión, también así como importantes decomisos de droga, importante esta estrategia también que se da en la frontera norte y pues la incautación de armas de fuego. Así es esta Estrategia Nacional de Seguridad que ya muestra buenas luces. Vamos a ver un poco de estos resultados. Hemos contado con visitas de gobernadores, con sus secretarios de seguridad de diferentes estados, para dar seguimiento a temas prioritarios de cada región y la implementación de la estrategia en su territorio. Con la implementación de esta Estrategia Nacional de Seguridad se han obtenido los siguientes resultados al 30 de septiembre. Han sido detenidas 34,000 personas por delitos de alto impacto, entre los que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en distintas entidades del país, relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, armas, entre otros. Se han asegurado 17,200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales y menos violencia en las calles. Se han asegurado 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 1,564 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 2 millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas. Esta es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Ya le estábamos platicando cómo se reporta una reducción del homicidio doloso del 32%. Pasaron de 86.9 homicidios a 59.5. Considero que siguen siendo muchos homicidios. Lo ideal es que no se cometiera ninguno. Es una tarea muy, muy complicada. Ojalá acabar con los homicidios fuera como mover un bote de basura. Quitar un bote de basura, deshacernos de ellos, pero los homicidios se debe a que la gente no tiene oportunidades y se dedica a actividades criminales. Se debe a la descomposición de las familias que por años, por décadas, los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono. No se preocuparon por la integración en la familia, por las oportunidades de empleo para los jefes de familia, por las oportunidades de estudio para los jóvenes. Es un tema muy complejo el tema de los homicidios dolosos, pero es un delito que refleja mucho la situación de inseguridad en el país. Que haya una disminución del 32% en el primer año de gobierno de la presidenta es algo muy significativo y que habla de que la estrategia está dando resultados. Bueno, hablamos del 32%, pero también hay otro dato que destaca. Septiembre
el septiembre de este año, el que acaba de pasar, ha sido el septiembre con menos homicidios en una década. Vamos a ver el reporte. Hemos observado una disminución sostenida en los homicidios dolosos, que en septiembre representa una reducción de 32% en el promedio diario de este delito. Esto significa 27 homicidios menos que en septiembre del 2024. Además, es el septiembre más bajo en homicidios en 10 años. Siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo reforzamientos operativos coordinados en los estados con mayor número de homicidios o incidencia delictiva. Esto incluyó un aumento en el estado de fuerza de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también células especializadas de analistas de inteligencia e investigadores, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia para identificar y detener a los principales generadores de violencia. En Guanajuato, las acciones realizadas han dado como resultado un descenso del 61% en homicidios con respecto a febrero del 2025, tras la detención de objetivos prioritarios con alta capacidad de generar violencia. Muchos de ellos han sido detenidos fuera del estado de Guanajuato también en días recientes. Y como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, Miguel, pues también hay esta coordinación y mayor coordinación entre los diferentes autoridades de seguridad. Entre ellos, pues se ha logrado una detención importante de varios generadores de violencia que ha dado pie a una reducción de los índices de violencia en diversas entidades. Entre ellas destaca Guanajuato, que ha tenido una reducción de más del 60%, ya veíamos, importante, pero vamos a ver también otras detenciones que se han dado en este marco. En Baja California, el ejército detuvo a un conductor que transportaba 1.200 kilos de metanfetamina. Además fue detenido José Luis N., alias El Miki, generador de violencia y líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos y robo de vehículo, a quien la Guardia Nacional le aseguró también 1,000 pastillas de fentanilo. En Baja California Sur, fueron detenidos 5 integrantes del Cártel de Sinaloa a cargo de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, entre ellos Luis Alberto N., alias El Motorratón, identificado como objetivo prioritario y jefe de plaza. Se aseguraron 8 armas largas, cartuchos, aditamentos lanzagranadas, vehículos, etc. También queremos destacar un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde el Gabinete de Seguridad y autoridades del gobierno de la Ciudad de México detuvieron a Nelson Arturo N., identificado como uno de los principales operadores de la organización delictiva Tren de Aragua, a quien se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios, entre otros delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas. También fueron detenidos 2 de sus colaboradores. Estamos platicando cómo el abandono de gobiernos neoliberales a las familias mexicanas, sí, favoreció que incrementara la violencia en nuestro país, porque al abandonar a las familias, al no darles oportunidad de trabajo, de empleo, de estudio, oportunidades de crecimiento, pues hay descomposición de la sociedad, hay desintegración de las familias por la pérdida de valores. Ya no hay respeto, ya no hay tolerancia, ya no hay amor. Se perdieron muchos valores durante los gobiernos neoliberales por ese abandono, por darle la espalda al pueblo de México. También, donde había pocos valores, eran los cuerpos de seguridad. Así es. Recordemos que sí, las policías en gobiernos neoliberales se ocuparon para reprimir al pueblo de México. Muchas veces en la conferencia de Palacio Nacional se ha señalado que el actuar de las Fuerzas Armadas contra el pueblo de México durante los gobiernos neoliberales fue porque un civil ordenaba a las fuerzas de seguridad de nuestro país, al ejército mexicano. Se ha repetido muchas veces que durante los gobiernos de la transformación no se va a ocupar al ejército mexicano para reprimir al pueblo, como sí ocurrió, por ejemplo, en el 68. Hoy particularmente se habló de que los valores en las Fuerzas Armadas son muy sólidos y su misión es servir al pueblo de México. Se le preguntó de este tema. Vamos a ver cómo se mencionó. Bueno, los valores de nuestras Fuerzas Armadas son muy sólidos, muy sólidos. Y el general secretario y el almirante han trabajado mucho para esto, si ellos quieren comentar algo en este sentido. Yo, desde el día del aniversario de la Guardia Nacional y ahora en el día de la formación de la Armada de México, de la conmemoración de la
formación de la Armada de México con el México independiente en 1821, hice una reflexión de lo que significa la valentía. A veces la valentía la vemos solamente en acciones específicas y particularmente en nuestras Fuerzas Armadas o en la Secretaría de Seguridad o incluso en la Fiscalía General de la República cuando enfrentan una situación particular de detención de un generador de violencia o cuando reciben una agresión. Pues evidentemente ahí hay un ámbito de valentía muy importante. Y la reflexión que hice ese día, y lo hice también el día de la Guardia Nacional, es que la valentía es cotidiana, cotidiana. No solamente son las acciones especiales, sino la valentía de garantizar tus valores. El valor de la honestidad, de la lealtad, del amor a la patria, del amor al prójimo. Y para mí eso es sustantivo en lo que llamamos la cuarta transformación. No solamente en quien es parte de las Fuerzas Armadas, sino quien es un servidor público. La valentía tiene que ver con la afirmación permanente de servir al pueblo. Esa fue mi reflexión el sábado.